Me llamo Gisela Sierra y voy a hablarles sobre el enfoque o modelo biológico en la psicopatología. Bueno, existe una pequeña perspectiva en la biológica que asume como principio fundamental de que el trastorno mental es una enfermedad y que existen pequeñas alteraciones psicopatológicas que se producen porque son anormalidades biológicas subyacentes y que pueden tener un tratamiento que sirve para corregir esas anormalidades, sean orgánicas. En psicopatología siempre se ha considerado a Hipócrates como el predecesor del enfoque médico en una extrapolación de modelo kraepeliniano. Además de eso, existe una variedad de circunstancias que se dieron cita en el siglo XIX que realzaron el estatus del modelo biológico, como la difusión de la teoría de Kraepelin en el siglo XX. El modelo biomédico mantiene su influencia y se consolida a partir de los 50, cuando comienza a sistematizar distintas clases de drogas psicopatológicas y psicológicas que mostraron que deficiencia en algunos distintos trastornos mentales a bases biológicas de la conducta normal. Bueno, aparte de eso, se presupone que existe una alteración en el cerebro que es una causa primaria de la conducta anormal o anormalidad mental, y que los trastornos mentales de esta estarían relacionados a las alteraciones celulares del cerebro, y que las alteraciones pueden ser anatómicas a través del tamaño o la forma de las regiones cerebrales que pueden ser anormal, o bioquímicas, que son alteraciones de elementos bioquímicos por el exceso o defecto, y que a su vez estas alteraciones traen unas consecuencias grandes de factores genéticos, metabólicos, alérgicos, infecciosos, tumorales, cardiovasculares y traumáticos. Además de eso, según Bush, en relación con las causas del trastorno, puede distinguirse 3 tipos de enfermedades base, que puede ser la enfermedad infecciosa, que puede ser en un organismo o un microorganismo que ataca a un órgano o sistema, gripe o hepatitis o cualquiera de esas enfermedades, la enfermedad sistémica o diabetes, y la enfermedad traumática como una fractura o condición producida por indigestión de una sustancia tóxica. Además de eso, a partir de los 50 se intensificó el interés por amplificar el modelo sistémico de enfermedades a la conducta anormal, y además de eso la concepción sistémica se vio bastante forzada por el descubrimiento de sustancias neurotransmisoras y fármacos psicoactivos, considerándose desde ese entonces algunas formas de conducta anormal que podían deberse al desequilibrio de todo este daño, y que actualmente existe abundante evidencia empírica de que las sustancias bioquímicas intervienen en muchos trastornos del comportamiento. Estos trastornos mentales orgánicos son aquellos que tienen causas físicas claras, como por ejemplo la correa de Huntington, enfermedad de Alzheimer, trastornos mentales. Además de eso, funcionales son patrones de conductas anormales y que tienen claros indicios de alteraciones orgánicas cerebrales, como los trastornos de ansiedad, de depresión, esquizofrenia, y que le han hecho grandes estudios sobre los efectos que causan las drogas en el cerebro, y que se han contribuido a que se conozca muchísimo mejor el funcionamiento en relación de los trastornos mentales que responden positivamente a ciertos psicofármacos, y que así se sabe que las alteraciones tienen una pequeña actividad en nuestros diversos transmisores, y que se pueden asociar a los trastornos mentales. Bueno, también de esto existe un pequeño deterioro que existe como una ocurrencia en la frecuencia en la familia cuando tenemos problemas
que se considera como predisposición genética, o padecerlo un poco nosotros, se habla como bases genéticas de la depresión, Alzheimer, esquizofrenia, y que también tienen un pequeño relieve en la investigación de epidemiología, que existen diferentes grupos sobre la información de los riesgos, observándose que ya hay que existen muchos casos numerosos en pacientes biológicos que tienen estos diagnósticos por alteraciones psicopatológicas que presentan el mismo trastorno, y que se presupone una vulnerabilidad orgánica asociada a todos estos agentes externos patógenos que se hablan en la interacción y predisposición, el estrés, y también entendida como modelo diatesis-estrés. También postulado de estos modelos biológicos se encuentra el modelo médico, que se habla muchísimo sobre el campo de la medicina o la psiquiatría, que es donde vemos varios conceptos claros, así centrales, como el signo, que puede ser indicador objetivo cuando tenemos fiebre, pongamos que es un proceso orgánico anormal, o síntoma, indicador subjetivo, que es cuando el proceso orgánico y funcional, que es la sensación de tener fiebre, o el síntoma más aislado hacia normal es la unidad mínima descriptible en psicopatología. Estos síntomas pueden ser primarios, como nos orientan hacia un diagnóstico más o menos, que pueden ser determinados, y secundarios cuando cumplen el criterio etiológicos o descriptivos de dicha entidad. Puede ser nosológica, que puede ser identificado, o pueden tener tipos de síndrome que son un conjunto de síntomas que se aparecen en diferentes, como en forma de cuadro clínico, pero en diferentes unidades. Y la enfermedad mental, que es la estructura totalizante en la que se adquieren sentido de fenómenos particulares, y que en esto se denota un recurso para comprender los factores etiológicos y pronóstico de este tratamiento. Gracias. Mi nombre es Dami Martínez y yo les voy a hablar un poco sobre el modelo humanista. Este modelo plantea que cada persona tiene de forma innata un potencial de crecimiento que constituye el motor de su conducta. Cuando estas capacidades hacia la autorrealización y la autenticidad se ven bloqueadas o distorsionadas, se produce la patología. Desde esta perspectiva, no se considera que el método científico sea el método natural de acercamiento a la conducta anormal. El modelo humanista tiene ciertas características que son las siguientes. Primero, el ser humano experimenta sus vivencias subjetivamente. Segundo, la persona posee un núcleo central estructurado. Tercero, el hombre tiende a la autorrealización. Cuarto, considerar también que el hombre es más sabio que su inteligencia sostiene que es frecuente definir al hombre como un ser racional. 5. El ser humano tiene la capacidad de autorrepresentarse. 6. El ser humano es capaz de una realización profunda con los demás. 7. El hombre también es creativo, es decir, tiene capacidad para crear y mejorar las condiciones de su existencia. 8. Su vida se basa en una constante búsqueda de sistemas de valores y creencias que norman su comportamiento. Y 9. Cada persona es un sistema configurado, lo cual comporta la singularidad individual. Este modelo humanista ha alcanzado su máxima expresión en el campo de la terapéutica, que se preocupa más de plantear alternativas al sufrimiento y a la existencia humana, que estudia sistemáticamente la conducta. Las aportaciones más importantes de la psicopatología son: primero, la introducción de una postura optimista y esperanzadora ante el potencial de la persona para solucionar problemas. Segundo, el énfasis en los factores sociales. Y tercero, la importancia de la terapia como finalidad emocional de toda intervención en psicopatología, situando la ayuda al individuo como la meta última. Muchas gracias.
Seguimos hablando de los enfoques y en este caso hablamos del enfoque conductual. Y hablando un poquito en contexto histórico, podemos decir que comenzó a surgir en los años 60, siendo un novedoso paradigma dentro de la psicología. Y en ese entonces se encontraba en su máxima potencia lo que es la psicología del aprendizaje. Este fue, digamos, que el escenario propicio que le dio la extensión o que le dio la apertura a este gran enfoque, permitiéndolo que interviniera en diferentes investigaciones e intervenciones. Y entre ellas encontramos la psicopatología, las técnicas de modificación de conducta y el tratamiento de la conducta anormal constituye probablemente, digamos que, el factor facilitador más importante de la difusión de este enfoque conductual en todos los trastornos mentales. Podemos decir que este como objetivo, digamos que se basa en la objetividad y la experimentación. Se centra en los fenómenos objetivos, en relaciones casuales entre los fenómenos ambientales, pero también en la conducta. Las conductas psicopatológicas consisten básicamente en esos hábitos desadaptativos, ¿vale?, que han llegado a condicionarse por ciertos tipos de estímulos. Tales hábitos constituyen los síntomas clínicos y la propia conducta anormal y son generados de acuerdo a las leyes y principios del aprendizaje. Es decir, que su interés fundamental se interesa en la conducta observable y medible y en procesos biológicos no tiene que ver y mucho menos tampoco en los procesos inconscientes como solemos ver en otros enfoques. El tratamiento de la conducta normal debe basarse en la aplicación de los propios principios del aprendizaje para extinguir las conductas indeseables. El modelo conductual no asume las causas subyacentes de los síntomas, además rechaza el concepto de enfermedad. Digamos que este concepto médico no aplica en los trastornos de comportamiento para tener en cuenta. Además, tampoco no cabe la etiquetación de la conducta normal, ya que esta entiende que la clasificación de la conducta normal debe de hacerse según dimensiones o según las dimensiones en las que se sitúan los diferentes individuos, pues todo varía. Cabe resaltar, y es un punto muy interesante, que la conducta anormal se diferencia cuantitativamente de la normal, no cualitativamente, ya que la normalidad implica el funcionamiento defectuoso de ciertos sistemas psicológicos. Considera además que la causa de los trastornos comportamentales obedecen a factores ambientales, ya lo que está a nuestro alrededor, lo que puede ser visible, que pues han sido condicionados gracias o a través de las experiencias o las vivencias o a lo largo de la vida del individuo. Este enfoque ofrece una explicación sobre las causas y el tratamiento de la conducta normal. Sus variables han sido definidas de forma objetiva y operacional. Sus hipótesis pueden ser contrastadas empíricamente, o sea, pueden ser verificadas o rechazadas. Por lo tanto, podemos considerar que este enfoque conductual hace parte o una parte muy fundamental en todo el tema de la psicopatología, ya que influye significativamente en todo su desarrollo.